Buenas noches, licenciado. El tema que nos tocó a nosotros disertar es impuestos vigentes y los más importantes de Bolivia. Los integrantes de este grupo son Marcia Arnés, John Alex, Hilda Campos, Wilfredo Quispe y Pedro Cegas. Vamos a comenzar. El tema va a estar desarrollado por conceptos básicos, como también va a decir, no a tan detalle ni a tantos rasgos, sino algo resumido, cosa que se pueda comprender el tema también para nuestros compañeros. Un impuesto es la contribución que se realiza al Estado para impulsar el desarrollo del país, los cuales son requeridos de acuerdo a la capacidad contribuida a personas naturales y jurídicas, según la actividad económica, transacción o hecho previsto en ley. Los impuestos son recaudados por los servicios e impuestos nacionales en el territorio boliviano. Para esto se asigna un número de identificación tributaria a cada contribuyente según la actividad económica que realiza. A esto nos referimos con el NIP de actividad según su actividad, el régimen general y régimen simplificado. Hecho generador. El hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica, expresamente por la ley para configurar cada tributo, cuyo acontecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. Administración tributaria. El Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el carácter de autoridad fiscal y con las atribuciones y facultades ejecutivas que señala la ley. El Servicio de Administración Tributaria tiene la responsabilidad de aplicar la legalización fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcionalmente y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras. En fin, todas las recaudaciones de impuestos a lo que se refiere es estos pagos que realizan las empresas, personas jurídicas y personas independientes van a ser utilizadas para generar proyectos, carreteras y proyectos a largo plazo para el territorio boliviano. Impuesto al valor agregado IVA. El IVA es un impuesto indirecto de carácter nacional. Es un impuesto sobre todas las actividades comerciales efectuadas con mercancías y servicios. El IVA es el monto que se agrega a productos y servicios. Se paga cada vez que un agente económico, empresa o profesional incorpora el valor agregado adicional a algún producto o servicio. Se refiere a que si una persona va a vender con un excedente un valor agregado, tiene que pagar lo que es el débito fiscal. ¿Quiénes y cuándo deben pagar el IVA? Persona natural o persona jurídica. Deben declarar mensualmente a través del formulario 200, aún en los meses donde no se haya realizado movimiento. Las ventas generan débito fiscal a favor del fisco un 13%. Las compras generan crédito fiscal a favor del contribuyente el 13%. Referente esta imagen es hacia una empresa comercial. ¿Ya? En un total de compras tenemos 146.647, de lo cual esa empresa es beneficiada con el crédito fiscal de 13%, 19.064,11. En las ventas que ha realizado la misma empresa comercial, tiene un total de 245.639 en total. Y el débito fiscal
13%, 31.933,07. En este caso, la empresa no paga los 31.933,03, se le descuenta con el crédito fiscal IVA 19.074. El restante de ese total del débito fiscal va a ser a cancelar. En caso que el crédito fiscal IVA sea mayor al débito fiscal, el contribuyente no cancelará el total. No son objetos de IVA. Transferencias por reorganización de empresas y los aportes a capital, las ventas no habituales de vehículos e inmuebles, los ingresos provenientes de las colocaciones en el exterior, sujetos obligados al IVA. Realizan tipo de actividad mencionada con objeto de IVA, las que realizan venta habitual de bienes inmuebles, realizan importaciones y realizan operaciones de arrendamientos. Impuestos a las transacciones IT. Este impuesto se le aplica en todas las transacciones en territorio boliviano. Es el intercambio de dos personas o se da entre una persona y una empresa, es decir, cuando compra o vende. El impuesto a las transacciones alcanza a cualquier operación realizada, ya sea lucrativa o no lucrativa. Este impuesto se calcula por el ingreso bruto obtenido en una transacción. El ingreso bruto es igual al valor total recibido. Supongamos que tenemos una venta de 10.000 bolivianos. ¿Ya? Esa venta, el total de la venta, se le va a aplicar el 3% y tendríamos que pagar de esa venta el valor de esos 3%. Cuando se aplica esto, se aplica a bienes inmuebles, vehículos, automotores, otros bienes, derechos o registros. El porcentaje a pagar es el 3%, se paga mensualmente y se debe declarar y pagar mediante el formulario 400, versión 3, en impuestos nacionales. Incluso sin haber realizado transacciones, se debe declarar el IT y el IVA. En ese caso, debe declarar sin movimiento. Impuestos sobre las utilidades de las empresas IUE. Se aplica a las ganancias anuales. Este impuesto se paga cada año determinando si se ha tenido ganancia o utilidades, según las situaciones financieras a determinada fecha. Si existe utilidad, se paga el IUE, es igual al 25%, con el llenado del formulario 500 en caso que lleven registros contables y formulario 510 los que no llevan registros contables. Si no hay ganancia, no se paga IUE. ¿Quiénes pagan IUE? 3 tipos de contribuyentes: empresas que llevan registros contables, incluidas las unipersonales, personas liberales y oficios independientes, fundaciones o asociaciones que no llevan registros contables. En los 3 casos se debe determinar la utilidad. Los vamos a explicar a continuación. Empresas que llevan registros contables. Los estados financieros elaborados proporcionales del área contable son 5. Balance general, estado de resultados, flujo efectivo, cambios en el patrimonio, notas a estados financieros. Estos documentos son la base para determinar si existe utilidad o existe pérdida en la gestión. Si existe utilidad, se debe pagar aportando el 25%. Profesionales independientes. En este caso, no contratan a un contable, lo que hacen es suponer sus hechos, es decir, que no tienen registros contables. Pero si utilidad presunta, se debe pagar el 25%. El pago se realiza a partir del formulario 510, versión 2. Fundaciones o asociaciones sin fines de lucro. Estas organizaciones, como ser ONG, iglesias, sindicatos o asociaciones, no están obligadas a llevar registros contables, pero por su naturaleza reciben donaciones o financiamientos para llevar sus labores.
Estas organizaciones llevan registros de ingresos y gastos y al final de cada año deben elaborar un documento llamado memorial anual. La memoria anual presenta la ganancia o utilidades según normativa tributaria vigente. Existen 4 fechas de cierre: 31 de diciembre para empresas bancarias, de seguros, comerciales, de servicio y otros. El tema de vigencia tiene 3 meses, o sea, 90 días hábiles. El 31 de marzo para empresas industriales, constructoras y petroleras. 30 de junio para empresas generadoras, gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y agroindustriales. 30 de diciembre para empresas mineras. Hola, mi nombre es John Alex Trujillo Marquina. Continuando con el tema de impuestos vigentes y los más importantes de Bolivia, tenemos como tipo concepto el hecho generador. Todo impuesto está cimentado en una ley, está reglamentado. En este entendido tenemos como un primer impuesto el régimen complementario al impuesto al valor agregado, el RCIVA, el cual se agrava en los ingresos de las personas naturales y sucesiones divisas provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores. La alícuota es el 13% a pagar y que el pago se realiza de forma mensual. ¿Quiénes deben pagar? Este tributo pagan de forma trimestral, de forma dependiente del sector, tanto el sector privado como el público. Otro tipo de los impuestos es el impuesto al consumo específico, el cual se trata de un impuesto que se denomina impuesto a los consumos específicos, fundamentado en la ley 843 de su artículo 74, que describe los conceptos por la cual se realiza este tipo de pagos de impuestos, el cual es sobre las ventas de muebles, de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país. Las importaciones definitivas de bienes muebles. ¿Qué es el impuesto al consumo específico? La fabricación, importación y distribución de bebidas alcohólicas, alcoholes potables, cigarrillos y tabacos, artículos de cosmetología y perfumes, joyas y piedras preciosas, automóviles, consumos de electricidad. Por ese tipo de actos de comercio se realiza el pago de este tipo de impuestos. ¿En cuánto tiempo se realiza el pago? Mensualmente, hasta el 10 del mes siguiente al declarado. Si la actividad es habitual o es el momento del despacho aduanero. La alícuota de este tipo de impuestos está declarado en el decreto supremo 24053, su artículo 6. La tasa porcentual la alícuota es la tasa porcentual sobre su precio del producto. Tenemos como por ejemplo el producto de cigarrillos rubios, que la alícuota es 55%. El tema de vehículos, automóviles, la alícuota es del 18%. ¿Cómo se realiza el tipo de pago? El impuesto
consumos específicos se liquidará y pagará en forma, plazos y lugares que determine el Poder Ejecutivo, llenando el formulario pertinente. El formulario vigente para la declaración jurada número 650 y la 651, boleta de pago la 1050 para bebidas alcohólicas. Se paga mensualmente de acuerdo al vencimiento según el último dígito del NIT. Para los fabricantes y comerciantes, al mayor hasta el 20 del mes siguiente del periodo declarado. Para las personas naturales o jurídicas que realizan importaciones. Otro tipo de los impuestos es el impuesto a las transacciones financieras. Este tipo de tributo está aplicado a las entidades financieras, como bancos. Es un tributo temporal que regirá por 2 años. Su finalidad es paliar el déficit fiscal. Las recaudaciones que genera en su totalidad serán destinadas al Tesoro General de la Nación. El sistema de impuestos nacionales, según el artículo 10 de la ley, está a cargo de la recaudación, fiscalización y cobro. En cuanto a es el porcentaje de este tipo de tributos, es el 0.30%. ¿Quién debe pagar? Los responsables son los agentes de retención y percepción del impuesto designados por ley. Estos son las empresas del sistema financiero, las empresas que realizan las transferencias de fondos y otras entidades. Son contribuyentes de este tipo de impuestos las personas naturales y jurídicas que tienen cuentas en entidades financieras. Las personas naturales y jurídicas que realizan pagos adquieren cheques y gerencia, certificados bancarios, cheques de viajero, orden de recaudación, de cobranza, giros y envíos de dinero. Las empresas del sistema financiero respecto de las operaciones grabadas que realicen por cuenta propia. Este tipo de personas son los contribuyentes a este tipo de impuestos. Otro tipo de los impuestos más comunes en Bolivia es el impuesto especial a los hidrocarburos y derivados. Es un impuesto creado para gravar la importación y comercialización en el mercado interno de los hidrocarburos y sus derivados como la gasolina especial y la premium. ¿Quién paga y quién no paga este tipo de impuestos? Los contribuyentes que pagan tienen la obligación de pagar este tipo de impuestos son todas aquellas personas naturales o jurídicas que importan y comercializan los productos mencionados, combustibles. Las personas exentas de pago de este tipo de impuestos son los comerciantes, importadores y exportadores de petróleo crudo, gas natural o gas licuado de petróleo. ¿Cuál es la alícuota del impuesto? La alícuota está determinada según las tasas específicas por unidad de medida, que es el litro, las cuales son actualizadas anualmente en función a la variación de la cotización de las unidades de fomento a la vivienda. Aquí tenemos como ejemplo la gasolina especial, que es un producto de petróleo. La unidad de medida es litros y la tasa de impuesto a pagar es, en el caso de la gasolina especial, es 1.23. Y la otra más común, más utilizada es la gasolina premium, que es por litro igual. La alícuota a pagar es 2.18 bolivianos. ¿Cuándo se debe pagar este tipo de impuestos? Debe ser pagado mensualmente del 1 al 10 de vencido el mes. Al sacar el producto de las refinerías se produce leche imponible. Los importadores deberán cancelar el impuesto en el momento del despacho aduanero.
Impuesto complementario a la minería. Este tipo de impuestos está imponible para la actividad minera. Impuesto sustitutivo al sistema regalitario. Considera como base imponible al valor bruto de ventas del mineral. Su liquidación se basa en la alícuota establecida en el artículo 98 del Código de Minería, Ley 1777. Esta liquidación solamente debe ser registrada en los libros de ventas brutas de control. Este impuesto tiene que ser comparado con los anticipos al impuesto sobre las utilidades de las empresas a fin de gestión para su regalización en caso de exceso o de defecto con relación al resultado de la gestión contable. El impuesto complementario de la minería solamente se liquida y se controla. Sin embargo, de forma equivalente se pagan anticipos al impuesto de las utilidades de las empresas. Este tipo de impuestos puede ser sustituido con el tipo de impuesto sobre las utilidades de las empresas. Establece un gravamen del 25% sobre las utilidades netas del ejercicio anual, con pagos anticipados sobre cada venta de mineral, igual al impuesto complementario de la minería. Al final de la gestión contable se realiza un ajuste de los anticipos con el resultado del impuesto sobre las utilidades de las empresas. Impuesto a las salidas aéreas al exterior. El impuesto a las salidas aéreas al exterior grava la salida de las personas al exterior por vía aérea. ¿Quiénes pagan y quiénes no pagan el impuesto este tipo de impuestos? Todos los bolivianos y extranjeros residentes por más de 90 días en el país que salgan al exterior deberán cancelar este impuesto. Las personas exentas de este tipo de impuestos son personas con pasaporte diplomático, consular o otorgado por el ministerio, menores de 2 años, beneméritos de la patria y viudas de las personas que conforman la tripulación de la aeronave, miembros de la delegación deportiva que representan al país. ¿Cuál es la alícuota que se paga? Este tipo de impuestos es actualizable de acuerdo a la unidad de fomento a la vivienda. Por ejemplo, en 2020 teníamos 356 bolivianos como impuesto imponible a las personas que viajan al exterior. Al momento de la cancelación del impuesto, su recibo o respaldo que tiene es un ticket del pago de impuesto. Impuestos departamentales. Hay diferentes instituciones públicas que realizan el cobro de impuestos para el logro de los objetivos. Entre la departamental está el impuesto a la sucesión y transmisión gratuita de bienes, el TGB, creado según el artículo, según la ley departamental, que dice en su artículo 1 como objeto en el marco de lo dispuesto por los artículos 300, parágrafo 1, número 22 y 323, respaldado en la Constitución Política del Estado, en su parágrafo 2 y en el artículo 7 del inciso A. También lo respalda la Ley 154. En ese entendido se crea este tipo de impuestos. También tiene como origen del hecho imponible en la sucesión con el fallecimiento y el acto jurídico desde la declaratoria de herederos y o de la declaratoria de validez del testamento, de acuerdo a los bienes que son sucesionales, ¿no?, a los herederos. Otra causa sería para
pagar este tipo de impuestos es a través de las transacciones gratuitas con la suscripción del documento de transmisión o donación. Artículo 4, base imponible. La base imponible de este tipo de impuestos departamentales es por bienes inmuebles urbanos y rurales, vehículos automotores, las acciones o cuotas de capital de una sociedad, derechos sujetos a registro, como por ejemplo bienes muebles o bienes inmuebles, tanto vehículos o propiedades. La alicuota depende, fluctúa entre los herederos o los que van a recibir los bienes, ascendientes o descendientes y cónyuges pagan 1%, hermanos y sus descendientes pagan 10% de este tipo de impuestos. Otros colaterales, legatarios y donatarios pagan el 20% para suscribir como propietario, ¿no?, de bien. En el artículo 9, recaudación, fiscalización y cobro está sujeto o está a cargo de la Secretaría Departamental de Finanzas y Administración de la Gobernación. Impuestos municipales. Entre los impuestos municipales está el impuesto municipal a las transferencias de bienes, que grava la transferencia de dominio o de propiedad de bienes inmuebles y se pagará al gobierno municipal en cuya jurisdicción se encuentra registrado el bien. Esto cimentado en la ley 843. Según el artículo 8 del Decreto Supremo 24054, este tipo de impuestos debe ser pagado dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de perfeccionamiento del hecho generador. ¿Cuánto paga? Paga el 3% de la base imponible determinada, proveniente del valor mayor entre el monto establecido en la minuta de transferencia y el monto registrado en el último pago de impuesto. ¿Qué es el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y automotores? Todos los propietarios de vehículos, de inmuebles o vehículos tienen la obligación de pagar anualmente este tipo de impuestos en las fechas establecidas por las entidades municipales. ¿Cuál es la alicuota? La alicuota a pagar varía según las características y el valor de la propiedad, mediante tablas de zonificación, inmuebles, escalas impositivas, inmuebles, vehículos y depreciación de inmuebles y vehículos. ¿Qué es el registro único para la administración tributaria municipal? Para realizar este tipo de pago de impuestos en los municipios se requiere una cierta codificación para registro interno y control, el cual la institución crea para el fin de desarrollar y administrar sistemas informáticos que permitan a los gobiernos municipales, Ministerio de Economía y la Policía Boliviana cumplir sus atribuciones. O sea, este tipo de recaudaciones van destinadas a instituciones tanto internas y también del ámbito público. Gracias, eso sería todo sobre la presentación de los impuestos vigentes en Bolivia y los más comunes, ¿no?, que se aplican.